Mientras las luces de los garajes en Miami comienzan a apagarse y los equipos de logística desmontan toneladas de fibra de carbono para abandonar el continente americano, un expediente oficial acaba de golpear las mesas de los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automovilismo. Mientras la narrativa de la televisión oficial se centra en celebrar los trofeos y en justificar los desastres de las escuderías históricas, hay un documento legal que está alterando por completo los cimientos del campeonato mundial. La FIA ha abierto una investigación formal contra el piloto más protegido de la categoría, contra el actual tricampeón del mundo Max Verstappen. Y mientras el sistema entra en un estado de pánico corporativo para intentar salvar la reputación de su máximo exponente, hay un piloto que observa todo este teatro de excusas desde el más absoluto de los silencios. Un piloto que no necesita que ningún abogado lo defienda en los despachos, porque su defensa está escrita con neumáticos marcados sobre el asfalto. Franco Colapinto se marcha de Florida con 4 puntos de oro masivo en el bolsillo, con la sonrisa de quien ha cumplido su deber bajo fuego enemigo, y con el único historial completamente impoluto de toda la zona media. Para comprender la magnitud del terremoto político que se avecina en la Fórmula 1, tenemos que sumergirnos en los detalles técnicos de esta investigación que Red Bull Racing está intentando ocultar. No estamos hablando de un simple error de pilotaje. Estamos hablando de una acumulación de acciones que bordean la infracción deliberada del reglamento deportivo. La investigación de los comisarios se bifurca en dos frentes que exponen la desesperación táctica del piloto neerlandés. Todo comenzó durante la agónica carrera sprint del sábado. En un momento crítico de la salida, mientras el pelotón intentaba sobrevivir a las emboscadas de las primeras curvas, Verstappen ejecutó una maniobra defensiva de una agresividad cuestionable. Cruzó su trayectoria de forma errática, provocando un contacto directo que desestabilizó violentamente el Alpine número 43 de Franco Colapinto. Ese roce, que la prensa europea calificó rápidamente como un simple incidente menor, tuvo consecuencias devastadoras para el argentino, costándole 2 posiciones vitales en una competencia donde adelantar es un ejercicio de riesgo extremo. Franco absorbió el golpe, estabilizó el monoplaza y continuó su carrera. Pero las cámaras de a bordo lo grabaron todo, y la telemetría es el testigo silencioso que nunca miente. Sin embargo, la verdadera amenaza para Verstappen se gestó en el fragor de la carrera principal del domingo. Llegamos a la vuelta 6. El momento que definió el destino de la carrera para múltiples equipos. El asfalto de Miami se convierte en un campo de escombros tras el pavoroso accidente que dejó al coche de Pierre Gasly completamente invertido contra las barreras de protección. La dirección de carrera evalúa el nivel de destrucción y prepara el protocolo de neutralización. Las banderas amarillas ondean en el sector, y es aquí donde la astucia del campeón roza peligrosamente la ilegalidad. En un intento desesperado por tomar ventaja estratégica sobre sus rivales, Verstappen lanza su Red Bull hacia la calle de boxes para montar neumáticos duros. Fue el único piloto de toda la parrilla en tomar esa decisión en esa ventana de tiempo específica. Cayó hasta la 16ª posición, para luego ejecutar una remontada predecible hasta el 5º puesto final. ¿Qué es lo que la FIA está analizando con microscopio en este preciso instante? Están revisando los microsegundos exactos de la entrada a boxes de Verstappen. La regla es sagrada y draconiana. Ningún piloto puede obtener ventaja estratégica alterando los deltas de velocidad si el régimen de coche de seguridad no ha sido oficializado en los paneles de control de todos los sectores. Si los comisarios demuestran que Verstappen aceleró de forma precipitada o ignoró los tiempos de referencia antes de que el safety car estuviera plenamente activo, el castigo no será una simple advertencia. El paddock entero susurra hoy que la acumulación de la infracción en el sprint y la irregularidad técnica en la carrera principal podrían traducirse en una sanción ejemplar, una penalización de hasta 10 posiciones en la parrilla de salida para el inminente Gran Premio de Canadá del próximo 24 de mayo. 10 lugares de condena. Un escenario que cambiaría por completo la fisonomía competitiva de la próxima cita del calendario. Y es exactamente aquí donde el contraste se vuelve abrumador. Es aquí donde la luz expone las sombras del sistema. Detente a pensar en el panorama completo. Por un lado, tenemos a la figura central de la Fórmula 1, respaldado por un equipo con recursos ilimitados, enfrentando interrogatorios por exceder los límites de la legalidad deportiva en su afán por no perder terreno. Y por el otro lado, observando desde una serenidad ganada a pulso, tenemos al chico de Pilar.
al piloto latinoamericano que lleva meses siendo tratado como una pieza secundaria dentro del garaje de su propio equipo. Franco Colapinto salió de este fin de semana con las manos limpias y la conciencia tranquila. Nadie lo está investigando. Ningún comisario está revisando sus cámaras. No tuvo que empujar a nadie fuera de la pista para sobrevivir. El sistema siempre busca proteger a quienes ostentan el poder, creando excusas elaboradas para justificar sus errores. Pero Colapinto está demostrando que el talento puro es autosuficiente. Él no necesita defensa institucional, porque sus resultados son un escudo impenetrable. Reconstruyamos este fin de semana para entender el verdadero valor de esos 4 puntos. La narrativa oficial nos quiere hacer creer que fue una carrera de supervivencia, pero la realidad es que fue una obra maestra de construcción táctica y fortaleza mental. Todo comienza con un contexto que destruiría los nervios de cualquier novato. La Fórmula 1 regresaba tras un agónico parón de más de 30 días. Un mes entero de inactividad obligada tras las cancelaciones de Bahrein y Arabia Saudita por el doloroso conflicto geopolítico en Medio Oriente. 30 días donde la mente puede jugar malas pasadas. Mientras otros pilotos se refugiaban en simuladores millonarios y daban entrevistas complacientes a medios europeos, Franco se encerró en la fábrica. Se sentó con su reducido grupo de ingenieros y, en sus propias palabras, comenzaron a trabajar para arrancar de cero. Analizaron cada dato de telemetría de las 4 primeras carreras del año. Estudiaron cada patrón de desgaste de neumáticos. Y llegaron a Miami con 14 puntos de desventaja frente a su compañero, pero con una claridad mental absoluta. El sábado, el trabajo en la sombra dio sus frutos de forma aplastante. La clasificación del Gran Premio de Miami fue una carnicería para los coches con problemas de tracción. El asfalto abrasivo derretía las gomas blandas en el último sector. Pero Franco domó ese Alpine desequilibrado con un instinto asesino. Superó con maestría el corte de la Q1. Volvió a humillar al cronómetro en la Q2. Y entonces, derribó la puerta de los grandes para meterse en la Q3 por primera vez en toda la temporada regular. Aseguró una 8ª posición en la parrilla de salida que dejó sin respiración a la directiva francesa. Superó a Gasly en las 3 fases de la clasificación. Lo venció de forma clara y sin atenuantes. Y todo esto cobra un valor estratosférico cuando recordamos el incidente del sprint. Después de recibir el impacto de Verstappen y perder esas 2 posiciones, cualquier otro piloto se habría quejado por radio, habría perdido la concentración o habría cometido un error. Franco simplemente asimiló el golpe, estabilizó el coche y terminó la carrera corta recolectando datos críticos para el domingo. Los datos hablan por sí solos. No hay política capaz de ocultar la velocidad real. Y entonces amaneció el domingo, el día del juicio final en Florida. Con la amenaza de tormentas eléctricas flotando en el aire, los semáforos se apagaron y Franco largó desde esa 8ª posición legendaria. Las primeras vueltas fueron un ejercicio de supervivencia extrema. Verstappen comete un trompo inusual en las primeras curvas, desatando el pánico en la zona alta. Franco tiene los reflejos suficientes para leer el caos, evitar los escombros y ganar terreno. Y llegamos a esa vuelta 6. El momento de inflexión. Pierre Gasly, atrapado en una maniobra innecesaria contra Liam Lawson, sufre un impacto espeluznante. Su Alpine vuela por los aires y termina aplastado boca abajo contra las protecciones. Un desastre total para la fábrica. Mientras el coche de seguridad neutraliza la carrera y otros equipos entran en pánico tomando decisiones apresuradas, el muro de Colapinto ejecuta el plan a la perfección. Franco se mantiene en pista. Gestiona la temperatura de sus neumáticos con una madurez que asusta a los analistas más veteranos. Y a medida que la carrera avanza y los líderes entran a los garajes, ocurre lo impensable. Los monitores internacionales se actualizan y el nombre de Franco Colapinto aparece rodando en la 4ª posición absoluta de un Gran Premio de Fórmula 1. Cuarto, peleando el aire limpio con los monoplazas que valen cientos de millones de euros más que el suyo. Mantuvo un ritmo infernal hasta agotar la vida útil de sus gomas medias. Realizó su parada reglamentaria en el momento exacto, y regresó a la pista en la 8ª plaza virtual. Lo que siguió fueron decenas de vueltas de precisión quirúrgica. Un metrónomo humano. Construyó una barrera de tiempo masiva contra sus perseguidores,
cruzando la línea de meta con 20 abrumadores segundos de ventaja sobre el Ferrari de Carlos Sainz. Igualó así su mejor resultado histórico en la categoría reina, emulando aquella proeza de Azerbaiyán en 2024. Pero este fin de semana tuvo un componente emocional que lo eleva a la categoría de mito. La Fórmula 1 no es solo telemetría y túneles de viento, es también psicología pura. En medio de un paddock plagado de figuras de Hollywood y millonarios excéntricos, Franco encontró refugio en la grandeza de su propia tierra. Lionel Messi, el máximo emblema del deporte argentino, se paseó por los boxes junto a su familia. Las cámaras lo captaron en el garaje de Mercedes junto al ganador Kimi Antonelli, pero la foto que paralizó las redes sociales fue su encuentro con Colapinto. Un cruce de miradas entre dos generaciones de talentos. Y como si eso no fuera suficiente validación, la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, se hizo presente en las entrañas de Alpine. Buscó a Franco antes de que se pusiera el casco, le dio un abrazo que transmitía la fuerza de millones de compatriotas y le dijo una frase que resonó como un trueno: dale con todo. Franco absorbió esa energía colosal. Sintió el peso de una nación respaldándolo y lo transformó en 4 puntos que han salvado la dignidad de su equipo. ¿Cómo es posible que un piloto capaz de absorber tanta presión y entregar resultados tan brillantes siga siendo víctima de las peores decisiones de su propia fábrica? Porque no podemos cerrar el libro de Miami sin reabrir la herida técnica que sigue sangrando. El tema del alerón trasero. La injusticia palpable que Alpine tiene que explicar. La escudería destinó todos sus recursos del parón mensual a desarrollar un componente aerodinámico específico para solventar los problemas de tracción trasera del monoplaza. Una pieza crítica en un asfalto abrasivo como el de Florida. Y por una decisión puramente jerárquica, decidieron instalar ese alerón nuevo única y exclusivamente en el coche de Pierre Gasly. Enviaron a Franco a la guerra con el material descartado. Lo obligaron a luchar contra los mejores del mundo conduciendo un coche inestable que devoraba sus propios neumáticos traseros en cada aceleración. ¿Y cuál fue el veredicto del cronómetro? El piloto que recibió la inversión millonaria clasificó en la última posición de la Q3 y terminó volcando su coche en la sexta vuelta sumando un 0 rotundo. El piloto al que le negaron las actualizaciones, el que tuvo que compensar las carencias del chasis con puro talento en sus manos, clasificó octavo superando a su compañero, llegó a rodar cuarto y entregó 4 puntos que valen su peso en oro. La evidencia es abrumadora. Las excusas corporativas se han quedado vacías. Alpine no tiene argumentos matemáticos, técnicos ni deportivos para seguir justificando esta diferencia de trato. Y el reloj no se detiene. El campeonato no espera a que los directivos franceses resuelvan sus conflictos internos. El próximo desafío es inminente y brutal. El Gran Premio de Canadá está a la vuelta de la esquina. El 24 de mayo, la parrilla se enfrentará al implacable circuito Gilles-Villeneuve de Montreal. Un trazado legendario de la vieja escuela. Un lugar donde los errores se pagan contra muros de hormigón que no perdonan centímetros de distracción. Canadá se caracteriza por sus rectas interminables seguidas de frenadas de máxima violencia, donde la estabilidad trasera del coche es la diferencia entre trazar la curva perfecta o terminar contra el infame muro de los campeones. Es una pista que exige una agresividad milimétrica. Y por si fuera poco, el fin de semana se desarrollará bajo el formato sprint. Solo 60 minutos de prácticas libres antes de que los coches entren en régimen de parque cerrado. No habrá tiempo para buscar configuraciones mágicas. Será un fin de semana diseñado para los pilotos que tienen un instinto asesino natural. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas colisionan. Volvemos a la noticia que está sacudiendo al paddock ahora mismo. Si la Federación Internacional del Automovilismo actúa con contundencia sobre la investigación a Max Verstappen, si el campeón del mundo recibe esa penalización de hasta 10 lugares en la parrilla por sus infracciones en Miami, el escenario estratégico de Montreal cambiará de forma dramática. Un Verstappen penalizado significa un vacío de poder en las primeras filas de la parrilla de salida. Significa que los equipos de la zona media tendrán una ventana de oportunidad gigantesca para cazar puntos importantes. Y en medio de esa batalla campal de supervivencia que será Canadá, Franco Colapinto llega en el pico máximo de su rendimiento anímico y deportivo. Llega sabiendo que puede exprimir un monoplaza hasta límites insospechados. Pero hay una pregunta que resuena más fuerte que el rugido de los motores.
¿Se atreverá Alpine a enviar a Franco a luchar en los muros de Canadá con una herramienta inferior? ¿Van a fabricar finalmente ese alerón nuevo para el coche número 43? Ya no hay 14 puntos de ventaja que protejan a Gasly en el campeonato interno. La distancia se ha reducido a solo 10 puntos. El argentino ha demostrado que su límite de crecimiento es incalculable cuando se le da la oportunidad de correr en aire limpio. La directiva francesa está obligada a reaccionar. No pueden seguir sacrificando su propio campeonato de constructores para mantener feliz a un solo lado del garaje. Colapinto no exige privilegios. Colapinto exige las mismas armas, porque ha demostrado que con menos armas, es capaz de hacer el doble de daño. El contraste es el resumen perfecto de la Fórmula 1 moderna. Por un lado, un sistema nervioso, evaluando telemetrías en despachos cerrados para decidir si su máxima figura merece una sanción ejemplar por forzar las reglas. Por el otro lado, un piloto de 22 años, sonriendo con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Sin investigaciones, sin polémicas reglamentarias, con la validación de las leyendas vivas de su país y con el respeto ganado en cada frenada. El talento hispano no se doblega ante los favoritismos institucionales. Las mentiras del sistema se desmoronan cuando se enfrentan a la tiranía incorruptible de los resultados. 4 puntos limpios pesan mucho más que cualquier promesa de fábrica. Hemos llegado al punto crítico de este análisis profundo y ahora la palabra la tienen ustedes, la comunidad que sostiene este canal. Si observas el rendimiento implacable de Franco en Miami, si analizas la posible sanción masiva que sacaría a Verstappen de las primeras posiciones, y si confías en que el talento puro prevalecerá en los muros de Montreal, quiero que vayas en este preciso instante a la caja de comentarios y escribas la palabra Canadá. Escribe Canadá en mayúsculas y argumenta si crees que Alpine cederá a la presión y le entregará el mismo alerón nuevo a Franco para la próxima carrera. Y si eres de los fanáticos que ya no toleran las versiones edulcoradas de la prensa tradicional, si valoras que destapemos estas investigaciones que los grandes medios intentan ocultar para proteger sus intereses corporativos, tienes que suscribirte ahora mismo a este canal. Destruye el botón de me gusta y activa la campana de notificaciones. Porque nuestro compromiso inquebrantable es analizar los datos, exponer a los equipos y defender el mérito de quienes pelean contra el sistema. La balanza de poder está temblando y el circuito de Gilles-Villeneuve dictará sentencia. Manténganse atentos. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir revelando la verdad oculta de la Fórmula 1.